Detente un momento. Respira profundo y sé honesto contigo mismo. ¿Quién ocupa realmente el primer lugar en tu vida? No lo que dices, no lo que aparentas, sino lo que verdaderamente gobierna tus decisiones, tus pensamientos y tus emociones cada día. Porque hay algo que muchos no quieren aceptar. Siempre hay algo en el primer lugar, siempre. La pregunta no es si tienes una prioridad. La pregunta es quién o qué está ocupando ese lugar. Puede ser tu trabajo, tus preocupaciones, una persona, tu pasado, incluso tu miedo. Y sin darte cuenta, todo eso empieza a dirigir tu vida. Pero aquí está la verdad que puede cambiarlo todo. Cuando Dios no está primero, todo lo demás termina desordenándose. Tal vez por eso te sientes cansado, confundido o desconectado. Tal vez por eso, aunque haces muchas cosas, sientes que algo no encaja. No es falta de esfuerzo, es falta de orden espiritual. Este mensaje no es para juzgarte, es para despertarte. Porque cuando Dios vuelve a ocupar su lugar, la vida entera comienza a alinearse. Si sientes que esta palabra ya está tocando algo dentro de ti, apoya este mensaje con un like, compártelo con alguien que lo necesite y escribe en los comentarios esta frase: Dios va primero en mi vida. No lo escribas por costumbre, escríbelo como una decisión. Ahora guarda silencio por dentro y permite que esta verdad empiece a hablar a lo más profundo de tu alma. Parte 1. Cuando Dios no es primero, algo se rompe. Hay cosas en la vida que no se notan de inmediato cuando están mal, pero con el tiempo, sus consecuencias se vuelven inevitables. Un edificio puede parecer firme por fuera, pero si su base está mal colocada, tarde o temprano comenzará a agrietarse. Una relación puede parecer estable, pero si no tiene fundamentos sólidos, eventualmente se quiebra. Y lo mismo ocurre con la vida espiritual. Cuando Dios no está en el primer lugar, algo dentro de nosotros comienza a romperse. No siempre es evidente al inicio. De hecho, muchas personas logran vivir años así, aparentando que todo está bien. Cumplen metas, avanzan, sonríen. Pero en lo profundo, hay una sensación constante de vacío. Ese vacío no es casualidad, es el alma recordándote que algo está fuera de su lugar. Desde el principio, Dios estableció un orden. No como una imposición, sino como un diseño perfecto. Un diseño en el que Él sería el centro y todo lo demás giraría alrededor. Pero el ser humano, una y otra vez, ha intentado invertir ese orden. En lugar de depender de Dios, intenta depender de sí mismo. En lugar de buscar a Dios primero, busca soluciones inmediatas. En lugar de rendirse a su voluntad, persigue sus propios caminos. Y ahí es donde comienza la desconexión. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, Dios describe esta realidad con una imagen poderosa. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Imagina esto por un momento. Tienes frente a ti una fuente inagotable de agua limpia, fresca, que nunca se agota. Pero decides alejarte de ella para intentar crear tu propia fuente. Trabajas, te esfuerzas, construyes, pero al final, esa fuente que hiciste no puede sostenerte. Eso es lo que ocurre cuando Dios deja de ser primero. Intentamos llenar nuestra vida con cosas que no fueron diseñadas para sostenernos. Buscamos paz en lo externo, identidad en lo temporal, seguridad en lo inestable, y aunque por momentos parece funcionar, siempre termina fallando. Porque nada que no sea Dios puede ocupar el lugar de Dios. Y aquí hay algo importante que debes entender. Poner a Dios en segundo lugar, en realidad es dejarlo fuera. Porque Dios no comparte su lugar. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús lo dijo claramente. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No existe un punto medio real. O Dios está primero, o algo más lo está. Y cuando ese algo ocupa su lugar, comienza a dominar tu vida. Si es el dinero, vivirás en ansiedad constante. Si es la aprobación de otros, vivirás dependiendo de opiniones. Si es el miedo, vivirás paralizado. Si es tu propio orgullo, vivirás desconectado de la verdad. Pero cuando Dios es primero, todo eso pierde poder.
porque ya no vives guiado por lo que cambia, sino por lo que permanece. Hay personas que dicen, yo sí creo en Dios, pero tengo muchas responsabilidades, y sin darse cuenta, han relegado a Dios a un segundo plano. Lo buscan cuando pueden, oran cuando se acuerdan, lo incluyen cuando necesitan ayuda, pero Dios no quiere ser incluido, quiere ser el centro. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. No con una parte, no con lo que sobra, sino con todo. Porque solo cuando Dios tiene todo, puede transformar todo. Tal vez ahora mismo estás recordando áreas de tu vida donde Dios no ha sido primero. Decisiones que tomaste sin consultarle, caminos que seguiste por impulso, momentos en los que lo dejaste fuera, y en lugar de condenarte, esta es una oportunidad. Porque reconocer el desorden es el primer paso para restaurar el orden. Dios no te rechaza por haberlo puesto en segundo lugar, pero sí te llama a volver a ponerlo donde siempre debió estar. Y lo más hermoso es que no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo real. Un corazón sincero, una decisión firme, un paso a la vez. Porque cuando Dios vuelve al primer lugar, algo empieza a sanar. La ansiedad comienza a disminuir. La confusión empieza a aclararse. La carga se vuelve más ligera. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los enfrentas solo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, hay un llamado que resuena profundamente. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Volver al primer amor, volver a poner a Dios primero, no como obligación, sino como respuesta a su amor. Y tal vez hoy, este es ese momento. No mañana, no después, hoy. Porque cada día que Dios no es primero, es un día en desorden. Pero cada día que decides ponerlo en su lugar, es un paso hacia una vida alineada, firme y llena de propósito. En la siguiente parte, vamos a profundizar en las bases bíblicas que sostienen esta verdad, y descubrirás cómo este principio no es solo una enseñanza, sino una llave espiritual que puede abrir puertas que nunca imaginaste. Parte 2. El fundamento eterno que sostiene todas las cosas. Hay verdades que no dependen de lo que sentimos, ni de lo que vemos, ni de las circunstancias que atravesamos. Son verdades firmes, inmutables, eternas. Y una de ellas es esta. Dios no solo debe ser primero en tu vida. Él es, desde el principio, el primero en todo. Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera creación, antes de que el ser humano respirara por primera vez, Dios ya era. No necesitaba nada, no dependía de nadie, no estaba sujeto a ningún orden, porque Él es el origen del orden mismo. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, encontramos una declaración que parece sencilla, pero que contiene una profundidad inmensa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice que Dios apareció en el principio. Dice que Él estaba allí, ya existía, ya era. Todo lo demás comenzó después de Él. Esto significa que Dios no es solo una parte de tu vida espiritual. Él es la base sobre la cual todo lo demás debe construirse. Cuando esto se entiende, la perspectiva cambia completamente. Muchos viven tratando de agregar a Dios a su rutina como si fuera un complemento. Pero Dios no es un complemento, es el fundamento. Imagina por un momento construir una casa. Puedes tener los mejores materiales, el diseño más hermoso, los acabados más costosos. Pero si no hay un cimiento sólido, todo lo demás es inútil. Así es la vida sin Dios en el primer lugar. Puedes tener metas, logros, planes, relaciones. Pero si Dios no es la base, tarde o temprano, todo comenzará a tambalearse. En Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, se revela algo aún más profundo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Detente en esa última frase. Todas las cosas en Él subsisten. Esto significa que no solo fuiste creado por Dios,
Estás siendo sostenido por Él en este mismo momento. Tu vida, tu respiración, tu existencia, todo depende de su poder constante. Y aún así, muchas veces vivimos como si no lo necesitáramos. Ese es el gran engaño de la autosuficiencia. Pensamos que podemos manejarlo todo por nuestra cuenta, que podemos tomar decisiones sin consultar, caminar sin dirección, vivir sin depender. Pero la realidad espiritual es otra. Cuando nos desconectamos de Dios, no solo nos alejamos de Él, nos alejamos de la fuente que sostiene todo. Por eso, poner a Dios primero no es solo una decisión espiritual. Es un acto de alineación con la verdad de quién es Él. Es reconocer que no eres el centro, que no lo sabes todo, que no lo controlas todo y que necesitas al único que sí lo hace. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 se nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no el miedo, sino el reconocimiento profundo de quién es Dios. Ese temor es una reverencia que te lleva a colocarlo en el lugar que le corresponde. Y cuando eso ocurre, la sabiduría comienza a fluir. Porque cuando Dios es primero, tus decisiones cambian. Tus prioridades se ajustan. Tu manera de ver la vida se transforma. Ya no decides solo por lo que te conviene, sino por lo que es correcto. Ya no buscas solo resultados, buscas dirección. Ya no te guías solo por emociones, te guías por verdad. Y eso poco a poco empieza a construir una vida firme. Hay una razón por la cual Jesús insistía tanto en este principio. No era solo una enseñanza más, era una clave. En Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, Jesús responde: ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Observa nuevamente el énfasis. El primero no es casualidad, no es simbólico, es literal, porque de ese mandamiento dependen todos los demás. Si Dios es primero, amarás correctamente. Si Dios es primero, actuarás con justicia. Si Dios es primero, tendrás compasión. Si Dios es primero, vivirás con propósito. Pero si Dios no está en ese lugar, todo lo demás comienza a distorsionarse. Incluso las cosas buenas pueden volverse peligrosas cuando ocupan el lugar equivocado. El trabajo es bueno, pero si se vuelve primero te consume. Las relaciones son importantes, pero si se vuelven primero, te pueden desviar. Los sueños son necesarios, pero si se vuelven primero, pueden apartarte del propósito, porque ninguna de esas cosas fue diseñada para ser el centro. Solo Dios puede ocupar ese lugar sin destruirte. Y aquí es donde entra una verdad que transforma profundamente. Dios no quiere ser primero solo para recibir, quiere ser primero para darte, porque cuando Él ocupa el primer lugar, puede guiarte mejor, puede protegerte mejor, puede bendecirte mejor, no porque te obligue, sino porque ahora estás en la posición correcta para recibir. Es como una señal de radio. La transmisión siempre está activa, pero si no estás en la frecuencia correcta, no puedes escucharla. Cuando Dios es primero, tu vida se alinea con su frecuencia. Empiezas a discernir mejor, a escuchar con más claridad, a entender lo que antes no comprendías. Y eso cambia todo. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada. Pero esa petición tiene un contexto. No es solo pedir, es reconocer. Reconocer que Él es la fuente. Reconocer que sin Él no puedes ver con claridad. Reconocer que necesitas su guía. Eso es ponerlo primero. No solo en palabra, sino en actitud. Hay personas que oran, pero no esperan dirección. Buscan a Dios, pero ya decidieron lo que van a hacer. Escuchan, pero no obedecen. Y en el fondo, aunque mencionan a Dios, no lo han puesto primero. Porque poner a Dios primero también implica rendición. Implica decir: Señor, aunque no entienda, confío. Aunque no vea el camino completo, sigo. Aunque no sea fácil, obedezco. Y eso requiere fe. Una fe que no depende de emociones, sino de convicción. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No difícil, imposible. Porque la fe es lo que te permite poner a Dios primero, incluso cuando todo lo demás parece más urgente. Es lo que te lleva a orar cuando podrías preocuparte, a esperar cuando podrías apresurarte, a confiar cuando podrías rendirte,
Y esa fe se fortalece cuando conoces quién es Dios. Por eso, no puedes poner a Dios primero si no lo conoces verdaderamente. No basta con saber de Él, necesitas caminar con Él. Necesitas conocer su carácter, su fidelidad, su voz. Porque cuando sabes quién es Él, confiar en Él se vuelve natural. Y entonces ponerlo primero deja de ser un esfuerzo y se convierte en una respuesta a su amor, a su gracia, a su presencia constante. Tal vez ahora entiendes algo que antes no veías. Poner a Dios primero no es una carga, es una liberación. Es dejar de cargar con todo por tu cuenta. Es soltar el control que nunca tuviste realmente. Es descansar en aquel que sí lo tiene todo en sus manos. Y cuando eso sucede, la vida cambia. No necesariamente por fuera de inmediato, pero sí por dentro. Y lo que cambia por dentro, tarde o temprano, transforma lo que está afuera. Porque una vida alineada con Dios es una vida que comienza a florecer, incluso en medio de circunstancias difíciles. Esa es la fuerza de este principio. No es solo una enseñanza, es un fundamento eterno. Y cuando ese fundamento está en su lugar, todo lo demás puede sostenerse. Parte 3. Cuando Dios se vuelve tu prioridad diaria, hay una gran diferencia entre entender una verdad y vivirla. Puedes saber que Dios debe ser primero. Puedes estar de acuerdo con esa idea, incluso sentirte inspirado por ella. Pero si no se traduce en tu día a día, se queda solo en palabras. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. No porque no amen a Dios, sino porque no han aprendido a ponerlo primero en lo práctico, en lo cotidiano, en lo invisible. Porque poner a Dios primero no comienza en los grandes momentos. Comienza en los pequeños detalles de cada día. Comienza cuando despiertas, antes de mirar el teléfono, antes de pensar en tus pendientes, antes de que el ruido del mundo llene tu mente. Hay un momento de silencio. Ese momento es una oportunidad para decir: Señor, este día es tuyo, guía mis pasos, ordena mis pensamientos, dirige mis decisiones. No tiene que ser una oración larga, tiene que ser una oración real. Porque cuando comienzas el día con Dios en el primer lugar, todo lo demás empieza a acomodarse desde esa base. En el Salmo 5, versículo 3 está escrito: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay algo poderoso en buscar a Dios al inicio, no al final del día cuando ya estás cansado, no solo en momentos de necesidad, sino primero. Porque lo que haces primero marca el tono de todo lo demás. Pero esto no se trata solo de la mañana, se trata de cómo vives cada decisión. Poner a Dios primero significa incluirlo en lo que piensas, en lo que eliges, en lo que haces. Significa detenerte antes de actuar y preguntarte: ¿esto honra a Dios? ¿Esto me acerca a Él o me aleja? ¿Esto refleja lo que Él quiere para mi vida? Y aunque parezcan preguntas simples, tienen el poder de transformar completamente tu camino. Porque empiezas a vivir con conciencia espiritual. Ya no reaccionas automáticamente. Comienzas a responder con intención. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar la mente. Eso es parte de poner a Dios primero. Porque tu mente es el campo donde se toman las decisiones antes de que se vean en tu vida. Si tu mente está llena de ruido, de miedo, de presión, tus decisiones reflejarán eso. Pero si tu mente está alineada con la verdad de Dios, tus pasos serán diferentes. Por eso la palabra de Dios es esencial, no como un hábito religioso, sino como alimento diario. Así como tu cuerpo necesita comida para sostenerse, tu espíritu necesita verdad para mantenerse firme. En Josué capítulo 1, versículo 8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar no es solo leer, es reflexionar, es interiorizar, es dejar que esa palabra transforme tu forma de pensar. Y cuando eso ocurre, empiezas a ver la vida con otros ojos. Lo que antes parecía normal, ahora lo cuestionas. Lo que antes te dominaba, ahora lo enfrentas. Lo que antes te confundía, ahora lo entiendes, porque la verdad de Dios comienza a iluminar tu camino. Pero hay algo más.
Poner a Dios primero también implica aprender a depender de Él en medio de las decisiones importantes. Hay momentos en la vida donde no sabes qué hacer, caminos que se abren, puertas que se presentan, oportunidades que parecen buenas, pero no sabes si son correctas. Y en esos momentos tu prioridad revela tu fe. Si Dios es primero, lo buscarás antes de decidir. Si Dios no es primero, decidirás y luego esperarás que Él bendiga lo que elegiste. Y eso cambia completamente el resultado. En Isaías capítulo 30, versículo 21 dice: «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él». Dios quiere guiarte, no de manera confusa, no de forma distante, sino clara y cercana. Pero esa guía se vuelve evidente cuando le das el lugar que le corresponde. Cuando lo buscas primero, su voz se vuelve más reconocible. No necesariamente audible, pero sí discernible. Una paz que te confirma, una inquietud que te detiene, una claridad que te dirige. Eso es parte de caminar con Dios en el primer lugar. También implica rendir tus emociones, porque no siempre te sentirás fuerte. No siempre tendrás claridad, no siempre tendrás ganas de orar, de leer, de buscar. Pero poner a Dios primero no depende de cómo te sientes, depende de lo que decides. En Salmos capítulo 42, el salmista habla consigo mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Eso es profundo. No se deja llevar por lo que siente. Le habla a su alma y la dirige hacia Dios. Y eso es madurez espiritual. Aprender a no vivir gobernado por emociones, sino guiado por la verdad. Porque si solo buscas a Dios cuando sientes, tu relación será inestable. Pero si lo buscas porque Él es tu prioridad, tu fe se vuelve firme. Y poco a poco, esa decisión diaria comienza a construir algo sólido dentro de ti. Una relación real, no basada en momentos, sino en constancia. No basada en emociones, sino en compromiso. No basada en necesidad, sino en amor. Y ese amor empieza a reflejarse en tu manera de vivir, en cómo tratas a otros, en cómo respondes a los problemas, en cómo manejas las dificultades. Porque cuando Dios es primero, su carácter comienza a formarse en ti. Y eso cambia todo. En Gálatas capítulo 5 se habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ese fruto no aparece de la nada. Es el resultado de una vida conectada, alineada, rendida. Una vida donde Dios ocupa el primer lugar. Y tal vez ahora te estás dando cuenta de algo importante. Poner a Dios primero no es algo que haces una vez. Es algo que eliges todos los días. Es una decisión constante, una práctica diaria, un camino que se construye paso a paso. Y lo más hermoso es que no estás solo en ese proceso. Dios no espera perfección, espera disposición. Un corazón que diga: Señor, quiero caminar contigo. Enséñame, corrígeme, guíame. Y Él responde a ese corazón con paciencia, con amor, con dirección. Porque cuando decides ponerlo primero, Él comienza a obrar en todo lo demás, incluso en lo que no ves, incluso en lo que aún no entiendes, incluso en lo que todavía no ha llegado. Esa es la belleza de vivir con Dios en el centro. No tienes que tener todo resuelto, solo necesitas estar alineado. Y cuando lo estás, el camino, aunque no sea fácil, tiene sentido. Parte 4. Hombres y mujeres que decidieron poner a Dios primero. A lo largo de toda la Escritura hay historias que no solo informan, transforman. No son relatos lejanos ni ejemplos imposibles. Son vidas reales, con luchas reales, decisiones difíciles y momentos de profunda fe. Y en cada una de esas historias hay un punto en común. Hubo un momento en que alguien decidió poner a Dios primero, por encima de todo. No fue cómodo, no fue lógico, no siempre fue entendido por otros, pero fue decisivo. Comencemos con Abraham. Dios le hizo una promesa imposible, una descendencia numerosa, una nación, un propósito eterno. Pero esa promesa tardó en cumplirse. Pasaron años, décadas, y finalmente, cuando su hijo Isaac nació, todo parecía tomar sentido. Hasta que un día, Dios le pide algo que rompe toda lógica humana. En Génesis capítulo 22, Dios le dice que entregue a su hijo en sacrificio. Imagina ese momento, el hijo de la promesa, el cumplimiento de años de espera, el futuro de todo lo que Dios había dicho, y ahora debía soltarlo. Aquí es donde se revela si Dios realmente es primero.
Abraham no discutió, no negoció, no buscó alternativas. Caminó hacia la montaña con su hijo, con el corazón seguramente quebrado, pero con la fe firme. Y en ese acto mostró algo profundo. Dios estaba por encima incluso de la promesa de Dios. Porque a veces, sin darnos cuenta, podemos amar más lo que Dios nos da que al Dios que nos lo dio. Y Abraham entendió algo que transformó su historia. Cuando Dios es primero, nada se pierde, todo se entrega. Y en el momento final, cuando levantó su mano, Dios detuvo el sacrificio. No porque quisiera el dolor, sino porque ya había visto lo que había en su corazón. En Génesis capítulo 22, versículo 12, Dios dice: «Ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Ese es el nivel de prioridad del que estamos hablando. No palabras, no intenciones, sino decisiones que lo ponen a Él por encima de todo. Ahora pensemos en Daniel, un joven que fue llevado cautivo a Babilonia. Un entorno completamente diferente, lleno de idolatría, presión cultural y amenazas constantes. Desde el inicio, Daniel tomó una decisión: no contaminarse. En Daniel capítulo 1, versículo 8, dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Eso parece pequeño, pero no lo era. Era una declaración interna. Dios está primero, incluso en lo que otros consideran insignificante. Y esa decisión, repetida una y otra vez, lo llevó a una vida de favor, sabiduría y autoridad espiritual. Pero hubo un momento clave. Se emitió un decreto. Nadie podía orar a ningún dios que no fuera el rey durante 30 días. La consecuencia era clara: el que desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Ahora la decisión era directa: obedecer a Dios o preservar su vida. En Daniel capítulo 6, versículo 10, dice que Daniel entró a su casa, abrió sus ventanas y oró como lo hacía siempre. No cambió su rutina, no se escondió, no negoció. Porque cuando Dios es primero, la obediencia no depende de las circunstancias. Y el resultado fue el foso, oscuro, peligroso, mortal. Pero también fue el escenario donde Dios mostró su poder. Los leones no tocaron a Daniel, no porque Daniel fuera fuerte, sino porque su fe estaba bien posicionada. Dios estaba primero, y eso cambió el final de la historia. Ahora miremos a David, un joven pastor, ignorado por su familia, sin apariencia de guerrero, pero con algo que marcó la diferencia: un corazón alineado con Dios. Cuando enfrentó a Goliat, todos veían un gigante imposible. David veía algo distinto. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45, David dice: «Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Esa es la diferencia. Cuando Dios es primero, no enfrentas los problemas con tus fuerzas. Los enfrentas con una perspectiva espiritual. David no negó el tamaño del gigante, pero sabía quién estaba por encima de él, y eso cambió el resultado. Pero David no fue perfecto. También falló, también tomó decisiones equivocadas. Y aquí hay algo importante: poner a Dios primero no significa no fallar. Significa saber a dónde volver cuando fallas. Después de su error, David no se alejó de Dios, corrió hacia él. En el Salmo 51 vemos un corazón quebrantado, arrepentido, sincero, y ese corazón fue restaurado. Porque Dios no busca perfección, busca prioridad. También vemos esto en la vida de María, una joven probablemente sin reconocimiento, sin poder, sin influencia, pero con un corazón dispuesto. Cuando el ángel le anuncia que será la madre del Salvador, su respuesta es una de las más poderosas en toda la Escritura. En Lucas capítulo 1, versículo 38, María dice: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». No preguntó por comodidad, no exigió explicaciones, no condicionó su obediencia, simplemente dijo sí. Y ese sí cambió la historia, porque cuando alguien pone a Dios primero, su vida se convierte en instrumento de algo mucho más grande. Y finalmente miremos a Jesús, el ejemplo perfecto. En todo momento, en cada decisión, en cada palabra, Dios el Padre estaba primero. En Juan, capítulo 5, versículo 19, Jesús dice: «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre». Eso es dependencia total. Y en el momento más difícil, en el Getsemaní,
vemos el nivel más profundo de esa prioridad. En Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús ora: Padre mío, no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está todo. La rendición total, la obediencia completa, la prioridad absoluta. Y esa decisión abrió el camino para la salvación. Ahora detente un momento. No estás leyendo estas historias por casualidad. Estás viendo ejemplos reales de lo que ocurre cuando alguien decide poner a Dios primero. No eran personas perfectas, eran personas dispuestas. Personas que, en momentos clave, eligieron a Dios por encima de todo. Y eso es lo que marcó la diferencia. Tal vez hoy no estás enfrentando un foso de leones, pero sí tienes decisiones. Tal vez no tienes un gigante frente a ti, pero sí tienes desafíos. Tal vez no estás en un altar como Abraham, pero sí hay cosas que debes soltar. Y en cada uno de esos momentos hay una oportunidad. La oportunidad de decidir quién ocupa el primer lugar. Porque al final, no es lo que dices lo que define tu prioridad. Es lo que haces cuando llega el momento de elegir. Y cada elección va formando el camino. Un camino donde Dios puede ser una parte o puede ser el centro. Y cuando es el centro, todo cambia. Parte 5. Cuando la vida cambia al poner a Dios primero, hay momentos en la vida donde todo parece normal, hasta que algo sucede y lo cambia todo. No siempre es un milagro visible, ni un evento extraordinario. A veces es una decisión interna, silenciosa, profunda. Una decisión que no hace ruido por fuera, pero que transforma todo por dentro. Poner a Dios primero es una de esas decisiones. Y aunque muchas veces no se ve de inmediato, sus efectos comienzan a manifestarse de formas que solo quien lo vive puede entender. Imagina a una persona que ha vivido años cargando ansiedad. Se despierta pensando en problemas. Se acuesta con la mente llena de preocupaciones. Vive tratando de controlar lo que no puede. Intenta encontrar paz en soluciones rápidas, en distracciones, en esfuerzo constante, pero nada logra darle descanso verdadero, hasta que un día, en medio de ese cansancio, toma una decisión distinta. No decide resolverlo todo, decide rendirse. Se arrodilla, tal vez con pocas palabras, tal vez con lágrima, y dice: Señor, ya no puedo seguir así, te entrego esto. Ese momento marca el inicio de algo nuevo. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque ya no están en el mismo lugar. Ahora están en manos de Dios. Y eso cambia la carga. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esa paz no depende de las circunstancias, depende de la prioridad. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la paz comienza a gobernar, no siempre como una emoción intensa, sino como una estabilidad interna, una calma que permanece incluso cuando todo alrededor se mueve. Ahora piensa en alguien que ha vivido buscando aprobación. Cada decisión pasa por lo que otros piensan. Cada paso depende de la aceptación externa. Y sin darse cuenta, su identidad se ha construido sobre opiniones cambiantes. Pero llega un momento donde esa persona se cansa. Se da cuenta de que no importa cuánto intente agradar, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo. Y entonces comienza a buscar algo más firme. Empieza a acercarse a Dios, no por obligación, sino por necesidad real. Y poco a poco descubre algo poderoso, que su valor no depende de lo que otros dicen, sino de lo que Dios ya ha declarado. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cuando esa verdad entra en el corazón, todo cambia. Ya no vives para agradar a todos, vives para agradar a Dios. Y eso trae libertad. Libertad de compararte. Libertad de depender. Libertad de fingir. Porque cuando Dios es primero, tu identidad se afirma. También hay quienes han vivido tomando decisiones impulsivas, siguiendo emociones, reaccionando sin pensar, caminando sin dirección. Y eso ha dejado consecuencias. Relaciones rotas, caminos equivocados, oportunidades perdidas. Pero llega un momento donde esa persona decide detenerse, no seguir reaccionando, empezar a buscar. Y en ese proceso comienza a incluir a Dios en sus decisiones, no de forma superficial, sino real. Ora antes de actuar, espera antes de decidir, discierne antes de avanzar.
Y aunque al inicio parece lento, el resultado es diferente, porque ahora hay dirección. En Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Eso significa que cuando entregas tus caminos, tu mente se ordena, tus decisiones se alinean, tus pasos se vuelven firmes. No porque lo sepas todo, sino porque estás siendo guiado. Hay también quienes han vivido con heridas, situaciones del pasado que no han sanado, palabras que marcaron, experiencias que dejaron cicatrices. Y aunque han seguido adelante, algo dentro sigue afectado. Pero cuando Dios comienza a ocupar el primer lugar, algo empieza a sanar. No de golpe, no mágicamente, pero sí profundamente. Porque Dios no solo guía, también restaura. En el Salmo 147, versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso es lo que ocurre cuando le das el lugar correcto. Él entra en las áreas que nadie más puede tocar, en los recuerdos que duelen, en las emociones que no sabes explicar, en las partes de ti que has ocultado, y empieza a sanar, no para borrar el pasado, sino para transformarlo, para que lo que antes te marcaba, ahora te fortalezca. Y hay algo más: cuando Dios es primero, también cambia la manera en que enfrentas el futuro. Ya no vives con miedo constante, no porque no haya incertidumbre, sino porque hay confianza. Confianza en que no estás solo, confianza en que hay un propósito, confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. En Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso no significa que todo será fácil. Significa que todo tiene dirección, y esa dirección se vuelve clara cuando Dios está en el centro. Tal vez te identificas con alguna de estas historias. Tal vez has vivido con ansiedad, o buscando aprobación, o tomando decisiones sin dirección, o cargando heridas, o temiendo el futuro. Y si es así, hay una buena noticia. No importa cuánto tiempo hayas vivido así, hoy puedes empezar diferente. No necesitas cambiar todo de golpe. Necesitas cambiar el orden. Porque cuando el orden cambia, la vida cambia. Poner a Dios primero no es solo una decisión espiritual. Es el inicio de una transformación completa. Una transformación que comienza en lo invisible, pero que se refleja en todo. En tu paz, en tu identidad, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu manera de vivir. Y lo más hermoso es que no depende de tu perfección. Depende de tu disposición. Un paso a la vez, un día a la vez, una decisión a la vez. Y en ese proceso, Dios hace lo que tú no puedes. Ordena lo que estaba desordenado. Sana lo que estaba herido. Afirma lo que estaba inestable. Porque cuando Él es primero, todo comienza a encontrar su lugar. Parte 6. ¿Cómo vivir cada día con Dios en el primer lugar? Hay una gran diferencia entre emocionarse con una verdad y sostenerla en el tiempo. Porque es fácil sentir inspiración en un momento como este. Es fácil decir: sí, quiero poner a Dios primero. Pero la verdadera transformación ocurre cuando esa decisión se convierte en un estilo de vida. Y eso requiere intención, no perfección, intención. Porque vivir con Dios en el primer lugar no es algo automático. Es algo que se cultiva día a día como una relación real. Así como no puedes tener una amistad profunda sin tiempo, sin conversación, sin cercanía, tampoco puedes tener una vida espiritual firme sin esos mismos elementos. Por eso lo primero que necesitas entender es esto. Poner a Dios primero comienza con darle tiempo. No el tiempo que sobra, no el tiempo que queda, sino tiempo intencional. En el Salmo 63, versículo 1, el salmista expresa algo profundo. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Hay un anhelo, una prioridad, una decisión. Buscar a Dios no como obligación, sino como necesidad. Porque cuando comienzas tu día con Él, tu espíritu se alinea antes de que el mundo intente desordenarte. Ese tiempo no tiene que ser complicado. Puede ser un momento en silencio, una oración sencilla, un pasaje leído con atención. Lo importante no es la cantidad, es la sinceridad. Es abrir tu corazón y decir: Señor, aquí estoy, guíame hoy. Y poco a poco ese momento deja de ser un hábito y se convierte en una necesidad. Porque empiezas a sentir la diferencia. Días donde lo buscas y días donde no. Días donde hay claridad
y días donde todo pesa más. Y entonces entiendes algo. No estás cumpliendo un ritual, estás alimentando tu vida espiritual. Lo segundo es aprender a consultar a Dios, no solo en decisiones grandes, también en las pequeñas. Porque muchas veces esperamos tener un problema serio para buscar dirección, cuando Dios quiere guiarte en cada paso. En Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Todos tus caminos. Eso incluye lo cotidiano, lo que parece simple, lo que otros considerarían irrelevante. Porque cuando empiezas a incluir a Dios en todo, tu vida deja de dividirse entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo se vuelve espiritual. Tu trabajo, tus relaciones, tus decisiones, tus pensamientos. Y eso cambia la forma en que vives. Ya no tomas decisiones solo por impulso. Comienzas a detenerte, a orar, a esperar, a discernir. Y aunque al inicio parezca difícil, con el tiempo se vuelve natural. Porque estás desarrollando sensibilidad espiritual, estás aprendiendo a escuchar. Lo tercero es rendir el control. Y esto es uno de los pasos más difíciles. Porque el ser humano quiere controlar, quiere saber, quiere anticipar. Pero poner a Dios primero implica confiar, incluso cuando no entiendes. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová». Eso significa que habrá momentos donde no comprenderás lo que está pasando. Puertas que se cierran, caminos que cambian, procesos que duelen, y en esos momentos, tu prioridad es puesta a prueba. ¿Confías en Dios o solo confías cuando todo tiene sentido? Rendir el control no es resignarse, es confiar activamente. Es decir, Señor, no entiendo, pero sé que tú sí. Y esa confianza trae descanso, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes en quién has puesto tu vida. Lo cuarto es cuidar lo que alimenta tu corazón, porque no puedes poner a Dios primero si todo lo demás está ocupando tu mente. Lo que ves, lo que escuchas, lo que consumes diariamente. Todo eso influye. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Guardar el corazón no es aislarte, es ser consciente, es elegir qué entra y qué permites que permanezca. Porque si llenas tu mente de ruido, será difícil escuchar a Dios. Pero si la llenas de verdad, tu interior se fortalece. Por eso, la palabra no es opcional, es esencial, no como un deber, sino como una fuente, una guía, una luz. En el Salmo 119, versículo 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Eso significa que no verás todo el camino completo, pero sí tendrás luz para el siguiente paso. Y eso es suficiente. Lo quinto es permanecer, incluso cuando no sientes nada, porque habrá días donde no tendrás ganas. Días donde la oración parecerá seca, donde leer será difícil, donde no sentirás nada especial. Y ahí es donde muchos se detienen. Pero poner a Dios primero no depende de lo que sientes, depende de lo que decides. Es en esos momentos donde tu fe se fortalece, porque decides seguir incluso sin emoción, decides buscar incluso sin sentir, y eso construye una relación real, no basada en momentos, sino en fidelidad. En Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». No dice cuando sientas, dice acércate, y Él responde a ese paso, siempre. Y finalmente lo sexto, obedecer, porque puedes orar, puedes leer, puedes buscar, pero si no obedeces, Dios no está realmente primero. La obediencia es la evidencia de la prioridad. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». No es solo sentir amor, es vivirlo. Es elegir lo correcto incluso cuando cuesta. Es apartarte de lo que sabes que no te edifica. Es caminar en lo que Dios te ha mostrado. Y eso hoy transforma tu vida. Porque cada acto de obediencia fortalece tu relación con Dios. Cada decisión correcta afirma tu camino. Cada paso alineado construye algo sólido dentro de ti. Y poco a poco, lo que antes era difícil, se vuelve natural. Porque tu vida ya no gira en torno a ti, gira en torno a Él. Y eso trae algo que muchos buscan, pero pocos encuentran: estabilidad. No una vida perfecta, sino una vida firme. No ausencia de problemas, sino presencia de Dios.
Y cuando esa presencia está en el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Parte 7. Una familia unida por una misma prioridad. Hay algo que sucede cuando una persona decide poner a Dios en el primer lugar. Pero hay algo aún más poderoso cuando muchos lo hacen al mismo tiempo. Porque la fe no fue diseñada para vivirse en aislamiento. No es un camino solitario, es un camino compartido. Desde el inicio, Dios no solo formó individuos, formó un pueblo llamado a vivir bajo un mismo principio, una misma dirección, una misma prioridad. Dios en el centro. Y cuando eso ocurre, nace algo hermoso. Unidad. No una unidad superficial, no una conexión basada en intereses o conveniencias, sino una unidad espiritual. Una que no depende de emociones, sino de propósito. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, se describe a la iglesia primitiva. Y lo que vemos allí no es solo un grupo de personas, es una familia espiritual. Dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. No era algo ocasional, era constante. Y esa constancia tenía una raíz. Dios era primero, no sus preferencias, no sus diferencias, no sus intereses personales. Dios. Y cuando Dios ocupa ese lugar en una comunidad, algo comienza a cambiar. Las relaciones se sanan, la carga se comparte, el amor se vuelve práctico, porque ya no se trata de yo, se trata de nosotros. Y ese nosotros está unido por algo más grande que cualquier diferencia. En Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitando guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso no es automático. Requiere humildad, requiere paciencia, requiere amor. Pero todo eso fluye cuando Dios es primero. Porque cuando Él está en el centro, el orgullo pierde fuerza. Ya no necesitas tener siempre la razón. Ya no buscas imponerte, buscas edificar. Porque entiendes que no estás caminando solo. Y esto es clave. Hay momentos en la vida donde la fe se debilita, días donde el ánimo baja, temporadas donde todo pesa más. Y en esos momentos, la familia espiritual se vuelve fundamental. Personas que oran contigo, que te levantan cuando estás caído, que te recuerdan lo que Dios ha dicho cuando tú lo has olvidado. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso es comunidad. No perfección, acompañamiento. No juicio, apoyo. Y cuando todos tienen a Dios en el primer lugar, esa ayuda no es superficial, es profunda, porque no viene solo de la intención humana, viene de una conexión espiritual. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si cada persona en una familia decidiera poner a Dios primero? No solo uno, todos. Las conversaciones cambiarían, las decisiones cambiarían, el ambiente cambiaría. Porque la presencia de Dios no es individual, también es colectiva. En Josué capítulo 24, versículo 15, hay una declaración poderosa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No es solo una decisión personal, es una decisión que impacta a otros. Y eso es lo que ocurre cuando alguien comienza a vivir con Dios en el centro. Su vida se convierte en influencia, no por lo que dice, sino por lo que vive. Y poco a poco, otros comienzan a notar la diferencia. La paz que tienes, la forma en que enfrentas las dificultades, la manera en que amas, en que respondes, en que permaneces firme. Y eso despierta algo, porque una vida alineada con Dios es una vida que refleja algo distinto, y esa diferencia no pasa desapercibida. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo, no una luz escondida, una luz visible. Y esa luz se hace evidente cuando Dios está en el primer lugar. Porque entonces no solo vives para ti, vives para reflejarlo a Él. Y eso tiene un impacto en tu familia, en tus amigos, en tu entorno. Porque las personas no solo escuchan lo que dices, ven cómo vives. Y cuando ven coherencia, cuando ven transformación, cuando ven estabilidad, comienzan a preguntarse qué hay detrás de eso. Y ahí tienes la oportunidad de mostrarles a Dios. No con palabras complicadas, sino con una vida real. Una vida donde Él es primero. También es importante entender que la unidad no significa ausencia de diferencias. Significa algo mayor que las diferencias. Significa que, aun siendo distintos, hay algo que nos une más fuerte.
y ese algo es Dios. Cuando Él es primero, las diferencias no desaparecen, pero dejan de dividir, porque hay un propósito mayor, un llamado compartido, una fe común. En 1 Corintios capítulo 12 se habla del cuerpo. Muchos miembros, un solo cuerpo, cada uno diferente, pero todos necesarios. Y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Eso significa que no todos harán lo mismo, pero todos deben estar alineados con el mismo centro. Y cuando eso ocurre, hay armonía. No perfección, pero sí dirección. No uniformidad, pero sí unidad. Y esa unidad es poderosa, porque una comunidad donde Dios es primero se convierte en un lugar de vida. Un lugar donde otros pueden llegar y encontrar descanso. Un lugar donde el que está herido puede sanar. Donde el que está perdido puede encontrar dirección. Donde el que está solo puede sentirse parte. Y eso es lo que Dios siempre quiso. No solo individuos creyentes, una familia espiritual. Una familia donde Él sea el centro y donde cada persona, al vivir con esa prioridad, contribuya a algo más grande. Porque cuando Dios es primero en muchos corazones, se construye algo eterno, algo que trasciende generaciones, algo que impacta más allá de lo visible. Y tal vez hoy, esta palabra no solo es para ti, tal vez es para que te conviertas en ese punto de inicio, esa persona que decide vivir diferente, que decide poner a Dios primero, incluso si otros no lo hacen, porque toda transformación comienza con uno, y ese uno puede ser tú. Y cuando eso sucede, no solo cambia tu vida, comienza a cambiar todo a tu alrededor. Parte 8. Cuando decides sostener a Dios en el primer lugar, hay decisiones que se toman una vez y hay decisiones que deben sostenerse todos los días. Poner a Dios primero pertenece a la segunda, porque no se trata solo de un momento de emoción, de una oración sincera o de una intención profunda. Se trata de perseverar en esa decisión cuando la vida continúa, cuando el ruido regresa, cuando las prioridades intentan desordenarse otra vez. Y ahí es donde se define la verdadera transformación. Porque es fácil poner a Dios primero cuando todo va mal, cuando necesitas ayuda, cuando no tienes otra opción, cuando el corazón está quebrado. Pero el verdadero desafío comienza cuando las cosas empiezan a ir bien, cuando hay estabilidad, cuando hay logros, cuando la vida parece avanzar. Ahí, muchas veces Dios deja de ser primero sin que nos demos cuenta, no porque lo rechacemos, sino porque lo reemplazamos lentamente. Volvemos a depender de nuestras fuerzas, volvemos a confiar en lo que vemos, volvemos a llenar nuestro tiempo con todo, menos con Él. Y así, poco a poco, el orden se altera otra vez. Por eso, sostener a Dios en el primer lugar requiere vigilancia espiritual, no como carga, sino como conciencia. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14, Dios advierte a su pueblo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no sea que comas y te sacies, y tu corazón se enorgullezca, y te olvides de Jehová. Olvidarse de Dios no siempre es una decisión consciente. Muchas veces es un descuido, un día sin buscarlo, una semana sin escucharlo, un tiempo sin depender de Él, y cuando te das cuenta, ya no está en el centro. Por eso necesitas recordarlo constantemente. No porque Dios se aleje, sino porque tú puedes distraerte, y en medio de esa distracción, otras cosas comienzan a ocupar su lugar. Por eso, una de las claves más importantes es la constancia. No hacer mucho un día y nada al siguiente, sino mantener una relación continua. Pequeños momentos diarios, pequeñas decisiones constantes, pequeños actos de obediencia, porque lo constante construye lo profundo. En Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesús dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Eso aplica también a tu relación con Dios. No se trata de grandes actos espirituales, sino de fidelidad en lo cotidiano. Buscarlo cuando no tienes ganas, orar cuando estás ocupado, escuchar cuando hay ruido, y en esa constancia, tu relación se fortalece, tu fe madura, tu sensibilidad crece. Y entonces, sostener a Dios en el primer lugar deja de ser una lucha y se convierte en una forma de vivir. Pero hay algo más. Sostener esta prioridad también implica resistir, porque el mundo constantemente compite por tu atención. Las preocupaciones, las redes, las responsabilidades, las distracciones. Todo quiere ocupar espacio en tu mente, en tu tiempo, en tu corazón.
Y si no eres intencional, lo lograrán. En Marcos capítulo 4, en la parábola del sembrador, Jesús habla de semillas que caen entre espinos. Y dice que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. No la eliminan, la ahogan. Eso significa que la verdad sigue ahí, pero no produce fruto. ¿Por qué? Porque no tiene el espacio suficiente. Y eso puede pasar también en tu vida. Puedes conocer la verdad. Puedes haber decidido poner a Dios primero, pero si no cuidas ese espacio, otras cosas lo llenarán. Por eso necesitas elegir. Elegir qué ocupa tu tiempo, qué ocupa tu mente, qué ocupa tu corazón. Y hacer espacio para Dios de manera intencional también implica renovar tu enfoque, porque la vida cambia. Las etapas cambian, las responsabilidades cambian, las circunstancias cambian. Y en cada etapa necesitas volver a ajustar tu prioridad. Lo que funcionaba antes, tal vez ahora no es suficiente. Y eso no significa que has fallado. Significa que necesitas crecer. En Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Eso no significa ignorar la realidad. Significa no perder el enfoque. Porque cuando pierdes el enfoque, pierdes la prioridad. Y cuando pierdes la prioridad, pierdes la dirección. Pero cuando decides volver a mirar arriba, todo se reordena. Otra clave es recordar lo que Dios ha hecho, porque la memoria espiritual fortalece la fe. Cuando recuerdas cómo Dios te sostuvo, cómo te respondió, cómo te guió, tu corazón se afirma y eso te ayuda a mantenerlo en el primer lugar. En el Salmo 103, versículo 2 dice: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». No olvidar es una decisión. Recordar es un acto de fe. Y cuando recuerdas, tu relación se fortalece. También es importante rodearte de lo correcto. Personas que también buscan a Dios. Ambientes que edifiquen. Espacios donde tu fe crezca. Porque lo que te rodea influye. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice: «Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». Pero también es cierto lo contrario. Las buenas conexiones fortalecen la fe. Por eso no camines solo. Rodéate de personas que también estén poniendo a Dios primero, que te impulsen, que te recuerden, que te acompañen. Porque sostener esta prioridad es más fácil cuando no estás solo. Y finalmente, nunca olvides esto. Poner a Dios primero no es una meta que alcanzas, es una relación que cultivas. No es algo que logras, es algo que vives, día tras día, decisión tras decisión. Y en ese proceso, habrá momentos donde falles, días donde no lo hagas bien, momentos donde te distraigas. Pero eso no significa que todo se perdió, significa que puedes volver. Siempre puedes volver, porque Dios no se mueve de su lugar. Es nosotros quienes nos alejamos. Y cuando decides regresar, Él sigue ahí, esperando, recibiendo, restaurando. Y cada vez que vuelves a ponerlo primero, algo se reafirma dentro de ti, algo se fortalece, algo crece, hasta que llega un punto donde ya no es una lucha constante, sino una realidad firme. Dios está en el centro y todo lo demás gira alrededor de Él. Y cuando eso sucede, la vida deja de sentirse desordenada, porque ahora hay un eje, un fundamento, una dirección clara. Y eso cambia todo. Parte 9. Cuando Dios es primero, todo encuentra su propósito. Hay una verdad que transforma profundamente el corazón cuando finalmente se comprende. Nada en tu vida es realmente estable. Hasta que Dios ocupa el primer lugar, puedes haber recorrido un largo camino. Puedes haber aprendido, cambiado, crecido. Pero si Dios no está en el centro, siempre habrá algo que se siente incompleto. Y no es porque te falten cosas, es porque falta el orden correcto. Pero cuando Dios se convierte en tu prioridad, algo comienza a encajar. No de manera mágica, sino de manera real. Empiezas a ver la vida desde otra perspectiva. Lo que antes parecía urgente, pierde peso. Lo que antes te dominaba, ya no tiene el mismo poder. Lo que antes te confundía, comienza a aclararse. Porque ahora hay una base firme. Una base que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que está establecido dentro. En el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1 dice: «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican». Esa es una verdad directa. Puedes construir muchas cosas, pero si Dios no está en el centro, ese esfuerzo no tendrá el resultado que esperas.
No porque Dios quiera limitarte, sino porque solo Él puede darle sentido eterno a lo que haces. Cuando Dios es primero, tu vida deja de ser una acumulación de momentos y se convierte en una historia con propósito. Ya no caminas sin dirección, caminas con intención. Ya no vives reaccionando, vives respondiendo a un llamado. Y eso cambia completamente la forma en que ves todo, incluso el dolor. Porque cuando Dios no es primero, el dolor se siente vacío, se siente injusto, se siente sin sentido. Pero cuando Dios está en el centro, el dolor también se transforma. No deja de doler, pero adquiere propósito. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no solo las buenas, también las difíciles. Porque cuando Dios es primero, incluso lo que parecía negativo puede ser usado para formar algo mayor, para moldearte, para fortalecerte, para prepararte. Y entonces ya no ves las pruebas como obstáculos, las ves como procesos. Procesos que están construyendo algo dentro de ti. También cambia tu manera de amar, porque cuando Dios no está primero, el amor se vuelve condicionado. Estás esperando recibir. Amas dependiendo de cómo te tratan. Te entregas hasta donde no te duela. Pero cuando Dios es primero, el amor cambia. Se vuelve más profundo, más paciente, más verdadero. Porque ya no amas desde tu necesidad, amas desde lo que has recibido. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, y ese amor se refleja en cómo tratas a los demás, en cómo perdonas, en cómo comprendes, en cómo decides seguir, incluso cuando no es fácil. Porque cuando Dios es primero, su carácter comienza a manifestarse en ti, y eso impacta todo. También cambia tu forma de ver el éxito, porque el mundo te enseñará que el éxito es tener, lograr, alcanzar. Pero cuando Dios es primero, entiendes algo distinto. El verdadero éxito es estar donde Dios quiere que estés. No importa si es visible o no, no importa si otros lo reconocen o no. Lo que importa es que estás alineado. En Josué capítulo 1, versículo 8, se habla de prosperar, pero no en términos humanos. Se habla de caminar conforme a la palabra, y entonces todo tendrá buen resultado. Eso significa que el éxito no se mide solo por resultados, sino por obediencia. Y eso te libera de compararte, te libera de correr detrás de expectativas ajenas, te libera de vivir presionado, porque ahora tu vida tiene un enfoque diferente, y ese enfoque te da paz. Pero hay algo aún más profundo. Cuando Dios es primero, tu vida adquiere una dimensión eterna. Ya no vives solo para el presente, vives con una visión mayor. Cada decisión cuenta, cada paso tiene valor, cada momento puede ser usado por Dios. Porque entiendes que esta vida no es todo, es parte de algo más grande. En Mateo capítulo 6, versículo 20, Jesús dice: haceos tesoros en el cielo. Eso significa que hay cosas que trascienden, que lo que haces aquí tiene impacto más allá. Y cuando Dios es primero, comienzas a vivir con esa conciencia. Ya no buscas solo lo temporal, buscas lo eterno. Y eso da sentido. Sentido en lo que haces, sentido en lo que dejas, sentido en lo que construyes. Porque sabes que tu vida no es casualidad, tiene propósito. Y ese propósito se revela cuando Dios ocupa su lugar. Ahora detente un momento y mira tu vida. No desde la culpa, sino desde la verdad. ¿Qué está ocupando el primer lugar? ¿Tus preocupaciones? ¿Tus metas? ¿Tu pasado? ¿Tus emociones? ¿O Dios? Porque al final todo se resume en eso. No en cuánto sabes, no en cuánto haces, sino en quién ocupa el centro. Y hoy tienes una oportunidad, no de empezar de cero, sino de empezar correcto, de tomar una decisión real, no emocional, no momentánea, sino firme. Decir: Dios, quiero que seas el primero en mi vida, no solo en palabra, en decisiones, no solo en momentos, en todo tiempo. Y cuando haces eso, algo cambia. Tal vez no lo ves de inmediato, pero comienza una paz distinta, una dirección más clara, una estabilidad nueva. Porque cuando Dios es primero, todo encuentra su lugar. Y entonces la vida deja de sentirse desordenada y comienza a sentirse guiada. No perfecta, pero alineada. No fácil, pero firme. No vacía, sino llena de propósito. Y esa es la diferencia. Una diferencia que no depende de lo que tienes, sino de a quién has puesto primero. Que hoy no sea solo un mensaje más.
que sea el inicio de una decisión que transforme tu vida desde lo más profundo, porque cuando Dios es primero, lo demás deja de ser una carga y comienza a tener sentido, y en ese lugar finalmente encuentras lo que tanto buscabas: paz, dirección, propósito y una relación real con aquel que siempre debió estar en el centro.